¿Qué tal, Alexis? Buen día. Hola, profesor, buen día. Se tardó el HOTS para cargar y se me dificultó entrar, pero en No se fin, preocupe, profe, igual a mí me parecía que estaba conectando con el host. sí, bien. Ana, Jessica, buen día. Buenos días. Bien, antes de concluir el día de hoy o durante esta mañana, vamos a ver algo sobre, de manera general, precisamente vamos a hablar sistema monetario internacional, que es una de las partes fundamentales de cuando se habla sobre economía, sobre mercado financiero internacional y precisamente sobre política económica. Profesor, Sí, buenos días. ¿Puedo hablar rápido con usted? Es que no tengo mucho tiempo. ¿y qué deseas, Baña? Bueno, es que le quería comentar que pues he tenido problemas de conectividad y por Sí, eso no he estado en las clases. De hecho, ahorita solo tengo unos minutos porque no sé, está muy inestable el, el internet porque no he tenido luz. bueno, está Entonces, bien, no hay ningún inconveniente, no te preocupes. Sí, bueno, gracias, profesor. no hay por qué, Baña. Bien, les decía, vamos a ver lo referente a lo que es el sistema monetario internacional. El sistema monetario internacional, Raquel, buen día, es precisamente el marco, en este caso es el marco internacional, en donde se reúnen oferentes y demandantes. Se dan a cabo las regulaciones, se dan las convenciones, se firman tratados internacionales entre los gobiernos precisamente para que las relaciones financieras entre los países se lleven a cabo dentro de un ambiente que sea estable, equilibrado y sobre todo conveniente para el desarrollo de todos los países participantes, que es una de las políticas precisamente que se han establecido para lograr este equilibrio financiero internacional y evitar las especulaciones, evitar que haya desequilibrios económicos entre los países, primero de manera individual y después que se refleje de manera internacional. Esa es precisamente la misión contraída. Y ahorita vamos a ver todo este aparato, cómo está estructurado y cómo funciona. Vamos a llegar nada más hasta lo que es la parte del, cuando se estableció la estructura del funcionamiento del sistema Bretton Woods. Bien. El sistema financiero internacional tiene algunas diferencias en el carácter de que como tiene que regular precisamente sistemas económicos particulares de cada uno de los países, en el nivel internacional deben de ponerse de acuerdo de tal suerte que todos convengan en los mismos objetivos. Se respeta la soberanía política y económica de cada uno de los países, pero se procura establecer tratados internacionales en los cuales todos, en la medida de lo posible de sus posibilidades económicas, puedan desarrollarse dentro de una circunscripción que en este caso es el internacional, referente a lograr precisamente la rentabilidad de sus inversiones, a lograr en un momento dado mejorar precios, mantener equilibrio en tipos de cambio, establecer
coordinaciones para evitar también incrementos abruptos respecto a tasas de interés. Muchos países juegan con la tasa de interés para procurar en un momento dado allegarse de clientes, lograr vender sus productos, crean políticas de precios que a veces se denominan política de precios desleables. Para evitar todas estas anomalías financieras, es por ello que se reúnen en un ambiente internacional para lograr precisamente una comunión, para lograr una integración. El sistema financiero internacional, independientemente de todas estas diferencias, trata, como les mencioné, de lograr una integración. Y como consecuencia se da una pequeña clasificación al respecto sobre el papel de las tasas de cambio. Es una manera de clasificar el sistema financiero internacional, el sistema monetario internacional. Las tasas de cambio se tratan de establecer, se tratan de mantener en equilibrio. Por otra parte, también, respecto a la naturaleza de los activos de reserva, se trata también de establecer una política general. ¿Quiénes manejan las reservas de activo o quiénes manejan los activos de la reserva? Precisamente los bancos centrales. Son los encargados de organizar, administrar, controlar y dirigir y aplicar en un momento dado los activos de reserva. Los activos de reserva, hablando de lo que es la balanza de pagos, es esa cantidad que posee cada uno de los bancos centrales, en nuestro caso es Banxico, para ajustar en el momento oportuno el desequilibrio que se dé en la balanza de pagos. Estos activos de reserva, en el caso de México, por su vecindad con Estados Unidos y esa gran oportunidad que se tiene de comerciar, tiene un alto índice de reservas en divisas norteamericanas. Y otra, por las remesas que mandan los mexicanos que trabajan allá y que mandan vía dólares para sus familias. Bien. Una vez que se está procurando que estos activos de reserva estén bien establecidos para lograr un ajuste en la balanza de pagos y se controla la tasa de cambio, ya el sistema internacional monetario está en avance de prosperar. Porque la función principal de este sistema es permitir que los procesos económicos, por una parte de producción, para que los factores de producción logren su objetivo, producir bienes y servicios. Y por la otra se dé también los medios adecuados de los canales de distribución para hacer llegar estos bienes y servicios, hablando del sistema monetario internacional, que lleguen precisamente a los países en los cuales se están demandando. Dentro de la función del sistema monetario internacional, entonces es, por una parte, la maximización de la producción y el empleo mundial. Por la otra parte es lograr sobre todo el bienestar económico de los países que están participando. Una vez que se logra que en cada nación se obtenga un bienestar, que es precisamente uno de los objetivos emanados de lo que es
principalmente dentro de la política internacional que viene desde la Organización de Naciones Unidas, por una parte, y la otra, las condiciones que se han establecido a través del órgano, el ECOSOC, y por la otra, tenemos que el ECOSOC da asesoría, por una parte, y sobre todo da recomendaciones. ¿Por qué? Porque los países miembros deben en un momento dado de coordinarse de tal suerte que se logren todos estos objetivos que hemos estado comentando. Una vez que se logra el equilibrio internacional, ya el Fondo Monetario Internacional y el Banco de México puede brindar en un momento dado, si lo solicitan los países, pueden solicitar los créditos a través de empréstitos en caso de que cada uno de los países en sus bancos centrales no pudiese ajustar la balanza de pagos. Bien, el volumen óptimo de las reservas, es decir, que cada banco central cuente con las reservas adecuadas de lo que son los activos de reservas. Los activos de reservas son las divisas, pero en un momento dado vamos a ver que hasta 1970 era el patrón oro. Como ya no es el patrón oro después de los años 1970, hoy en día es el índice, el margen de productividad que cada uno de los países tenga. El volumen óptimo de reservas de cada país brinda confianza, no nada más al país de manera general interna, sino también a los posibles inversores, a los posibles clientes internacionales. Esta confianza que se brinda es entre financiamiento y ajuste. Un país en un momento dado requiere financiamiento por el simple hecho de que hay inversiones de otros países, inversiones extranjeras, por ejemplo en México, eso ya es financiamiento. Y luego entonces este financiamiento se debe de ir regulando. Se debe de ir regulando precisamente para evitar que haya incremento acelerado de la inflación, incremento de los precios y procurar que no se dé una sobreexplotación de los recursos naturales, porque esto entra en perjuicio y detrimento del desarrollo económico sustentable de cualquier país. Entre 1870 y 1914 se da la política monetaria internacional de manejar el patrón oro. Claro, estamos partiendo ahorita nada más de estas fechas, de 1870 a 1914. El patrón oro significaba que todos los cambios se podían llevar a cabo equiparando, comparando el precio del oro con la moneda general de cada uno de los países que intervenían en el mercado internacional. Pero en los años 1793 y 1815, es decir, mucho antes, se habían dado las guerras napoleónicas. Durante ese periodo de las guerras napoleónicas, Inglaterra suspendió esta política de cubrir el intercambio del sistema monetario respaldado por el oro. Esto ocasionó en un momento dado que Inglaterra
no pudiera cambiar papel, moneda, por oro a un tipo de cambio fijo. Consecuentemente, el Parlamento británico aprueba lo que se reconoce en Inglaterra la Reception Act. ¿Qué significa? El acta de reanudación. Nuevamente, con el acta de reanudación, ya se permite la política de trasladar el oro fuera de Inglaterra. Esto significaba que Inglaterra, como tenía una gran acumulación de oro, y ya los primeros estudios económicos, inclusive estamos hablando de 1793, ya estaban figurando los economistas británicos clásicos y ya estaban recomendando, en el caso de Inglaterra, ¿para qué querían acumular tesoro? ¿Para qué querían el oro ahí ocioso? Cuando la riqueza de un país estriba también, se van dando cuenta, lo van descubriendo los economistas, radica en un nivel de producción alto, un nivel de producción acelerado. En este nivel de producción acelerado hay que incrementar, hay que poner a trabajar todo el aparato productivo. Y esto va precisamente a ocasionar riqueza. Hay que sustentar un desarrollo económico productivo para surtir el consumo interno. Y el excedente luego entonces exportarlo. Y es ahí, como el oro también es precisamente una mercancía, dicen pues, vamos a vender oro. Pero recuerden ustedes que los británicos, dentro de su práctica, no era en un momento dado inundar al menos a Europa de oro y recibir a cambio puro papel. No, también lo hacían de una manera inteligente, de una manera tolerante y sobre todo con mucha paciencia, con mucho cuidado. No tenían tampoco que quedarse sin oro, aunque después sí se va a dar la situación, consecuencia de la Primera Guerra Mundial que se viene y después con la Segunda Guerra Mundial. Pero no me adelanto. Entonces, el Parlamento británico, ya que aprueba este tratado nacional inglés, repito, el Reception Act, el acta de reanudación, nuevamente el patrón oro empieza a circular, el cual se había suspendido por las guerras napoleónicas. La guerra mundial, que se da precisamente en estos años de principios de, o dentro de la segunda década del siglo XX, que es 1910, 1914 hasta el 19. Desde el 1910 empieza a encender la llama, la chispa, pero estalla propiamente en 1914 hasta el 19. Es la Primera Guerra Mundial. ¿Qué ocasiona? Pues obviamente hay una reducción del empleo, la capacidad productiva baja, no hay altos rendimientos productivos ni de rentabilidad, consecuencia de la producción bélica. Los empresarios tienen que recurrir a fabricar armamento. Por ahí también tienen precisamente negociación, tienen utilidades. Recuerden ustedes que las guerras son negocio. Bueno, hay un aumento en la oferta monetaria.
y en los niveles de precio. Porque, como ya estamos hablando después de la Primera Guerra Mundial, pues la gente tiene deseos, anhelos, sueños de prosperar, de estudiar académicamente, de ir a las universidades, de poner un negocio, de conseguir empleo. Y esto ocasiona precisamente consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, pues hay un desastre. Los países están organizándose a través de sus gobiernos para reanudar la reactivación económica, sobre todo para una nueva, no es mantenimiento, sino una nueva reconstrucción de Europa. Inglaterra, Alemania, Francia, como en la Primera Guerra Mundial hubo destrucción, obviamente. En el marco internacional, siguiendo con los mercados, todavía se comercia con papel moneda, respaldada obviamente por el oro, pero dio lugar a un régimen de tasas de cambio flotantes. Estas tasas de cambio flotantes es estipulada, es manejada, creada por los países. Principalmente hay que recordar los países dominantes, hegemónicos, que son Inglaterra, Francia y desde luego Estados Unidos. Ya por 1922, el Comité Financiero de la Conferencia de Génova establece el patrón oro como cambio. Esta decisión la toman nuevamente los países Inglaterra, Francia, Italia y Japón. Están de acuerdo en que el patrón oro se establezca nuevamente a partir de 1922. Pero ya Estados Unidos, más bien estos países en respuesta, porque Estados Unidos ya en 1919 ya lo había establecido, al menos en toda América, y todos aquellos países que quisieran realizar comercio internacional con él, establecen precisamente el patrón oro. Pero por otra parte también establece que el dólar americano ya empiece a considerarse como moneda internacional. Y ahorita llegamos también a ese punto. De 1919 a 1931, y todavía después de 1931 hasta por el 35, que es el periodo de la Gran Depresión norteamericana y que se refleja en todo el mundo, hay desempleo, hay de cierta manera dinero circulando, pero como dejan de producir los empresarios, pues no hay que comprar y consecuentemente hay desempleo, los furgones vienen llenos de mexicanos que son deportados de Estados Unidos, porque también se deja de trabajar la tierra. Y hay que recordar que la tierra es un bastión de la economía de cualquier país. Si no se producen alimentos, hay un caos. Y eso hubo. Entonces, en ese año 1931, estamos hablando dentro del periodo de la Gran Depresión, Inglaterra sufre escasez y suspende la convertibilidad. Y Estados Unidos hace lo mismo también en el mismo año del 1933 y lo reanuda hasta 1934. Nada más dura un año. De repente suspende el tipo de cambio, pero en un año después lo reanuda. ¿Por qué? Porque Estados Unidos
se estaba dentro de sus intenciones perfilando para que su moneda, es decir, el dólar, ya se utilizara como divisa internacional. Y aquí vamos a entrar entonces a lo siguiente. El patrón oro, se dice que ya por esos años, ya estamos hablando casi cuando se va a dar la Segunda Guerra Mundial, el patrón oro ya estaba fracasando. El respaldo que se tenía de todas las monedas, el respaldo que buscaba con el patrón oro, el tipo de cambio que se respaldaba en las operaciones internacionales, que cada moneda tuviera su equivalente con oro, ya muchos países estaban optando por no participar. Y precisamente se dan 3 bloques. Un bloque estaba sustentado, como siempre hemos platicado, sobre el imperialismo británico. El imperialismo británico ya sabemos cómo se ha desarrollado, cómo se ha llevado a cabo, qué ha buscado, qué ha pretendido y qué ha alcanzado. Y que a esos debe precisamente que su libra esterlina, hasta hoy, hoy a fechas de tiempo real, la libra esterlina vale más. Y además tenía ya su aceptación a nivel internacional. Por el otro lado tenemos otro bloque que ya está incursionando y es Estados Unidos, queriendo establecer su moneda, que es el dólar estadounidense, ya establecerlo también como moneda de intercambio mundial. Y el tercer bloque es el oro que poseía Francia. Ese es otro bloque. Cada uno de estos países líderes, obviamente, les van secundando otros países. En el caso de América, pues no se diga. Todo América estamos bajo el liderazgo del dólar estadounidense. Y posteriormente, como Estados Unidos brinda cierta ayuda financiera a otros países de Europa, también están apoyando en que el dólar estadounidense fuese aceptado por esa época. En 1936, ya cuando es el momento en que la Gran Depresión llega a su término. En 1936, Inglaterra y Estados Unidos y Francia llegan a un acuerdo de reanudar nuevamente la cooperación internacional. ¿Por qué? Porque hasta 1936 y unos años antes, en la depresión y años después de la depresión, 36, 37, 38, 39, muchos países ya estaban nada más velando, fijando sus objetivos en un ambiente individual de progreso, ya como que no querían participar en la vida internacional, cada uno de ellos quería buscar la manera de sobresalir, la manera de lograr niveles de producción altos para competir, vender, ofrecer al mercado exterior, en fin, querían nuevamente regresar a costumbres antiguas de especular, vender caro, comprar barato, abusar de los países débiles, que eso siempre se ha dado. Y es entonces cuando se suscita nuevamente la Segunda Guerra Mundial. Se ve la oportunidad de hacer negocio con la guerra otra vez. Vieron que en la Primera Guerra Mundial los sectores líderes, los sectores dominantes, sacan provecho. Los que construyen en la Primera Guerra Mundial todo el aparato bélico, quiere decir que si propician una Segunda Guerra Mundial es porque les dio
beneficio. Por eso provocan una Segunda Guerra Mundial, porque se reparte el botín de guerra, se reciben los ingresos por vender equipo bélico, uniformes, en fin, todo lo que se utiliza en una guerra, todo eso se comercia. Consecuentemente de la Segunda Guerra Mundial, algunos países se cierran, no quieren saber nada con el exterior. Algunos de ellos, dentro de sus sistemas políticos económicos, quieren de cierta manera, pues, tener seguridad. Algunos no quieren entrar a la guerra, pero se ven precisamente por los países líderes, se ven presionados a participar. El equilibrio interno que cada uno de los países procura es tener un pleno empleo, es el sueño de todo país, que no haya desempleo y que haya sobre todo una estabilidad de precios. Pero sin importar el alto impacto en la economía global, los países están cerrados. Pero esto a la larga ocasiona dificultades, porque hay que recordar que hay países que requieren de ciertos recursos naturales, materiales y tecnología que no poseen y que es necesario adquirirla, comprarla con otros países. Y obviamente esto ocasiona desequilibrios porque se ve la oportunidad de parte de los países que poseen estos satisfactores que algunos países requieren, y pues se da la codicia, la avaricia, incremento de precios, inestabilidad en el tipo de cambio, etcétera. Nuevamente hay crisis mundial. Vean ustedes, la globalización no viene de los años 80. Si hubo una Primera Guerra Mundial y una Segunda Guerra Mundial, pues fue política global. Participó Estados Unidos, participó México en la Segunda Guerra Mundial. Entonces es política global. Y aquí en el caso de México lo mencionamos, los historiadores lo han dicho. Si estamos diciendo que hay países que son líderes hegemónicos, en este caso es Estados Unidos, y presionan a ciertos países para intervenir en la guerra. Fue el caso de México, Estados Unidos. Recuerden ustedes que en 1936, el secretario de Relaciones Exteriores de ese entonces, Genaro Estrada, creó, estipuló y dijo, hoy dio un discurso en la ONU, un discurso al cual calificaron y denominaron como doctrina Estrada, que en síntesis dice que los países deben de respetar la soberanía de sus gobiernos con la no intervención y el respeto a cada uno en el mejor seguimiento de sus políticas internas. Es decir, el respeto a los países, aún por su debilidad. Entonces México siempre se caracterizaba por la pacificación en esa doctrina, pero en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lo presionó y dice, no, no, tú vas a participar. Eres parte de América y ya hay que darles a entender a Europa que tenemos precisamente una unión. Y es ahí cuando se da entonces la intervención de México en la Segunda Guerra Mundial. Bien, entonces como cada uno de los países no le interesaba de cierta manera lo que se daba fuera, pues tuvieron nuevamente que reanudar tratados internacionales.
Es cuando se suscita lo que se va a reconocer la creación del sistema Bretton Woods, que ustedes ya en alguna tarea ya lo estipularon, lo crearon en el sentido de que lo estudiaron, ya lo tienen ahí por ahí en sus notas. El sistema Bretton Woods, en una plática, una reunión que se da en Estados Unidos, 44 gobiernos acuerdan crear el Fondo Monetario Internacional. Ese es el origen del Fondo Monetario Internacional. Y desde luego, no hay que olvidar que es precisamente derivado de la Organización de Naciones Unidas. Bretton Woods es un sistema en el cual se establece, es un sistema de economía política internacional. Y ahí acuerdan precisamente que se dé un sistema de tasa de cambio que sea ajustable conforme se estén dando las operaciones internacionales de compra-venta, el juego de la oferta y la demanda, que los precios se vayan determinando. Pero por otra parte, que los bancos centrales de cada uno de los países que intervienen en el comercio internacional manejen tasas de tipo de cambio que sea ajustable. Lo que propicia precisamente que haya una guerra, ¿verdad? Porque hay que recordar que hay países que van a sobrevaluar su moneda o en caso contrario la van a devaluar, dependiendo de sus ambiciones en el ámbito internacional, de vender mucho, de atraer inversiones extranjeras que propician una devaluación para que sea un interés de los inversores. Y entonces esto consecuentemente provoca que en otros países que mantienen sus tipos de cambio estables no sea un atractivo para las inversiones. Y cuando se dan cuenta de esta competencia internacional, optan por lo mismo. Y entonces se da un desequilibrio, ¿verdad? Un desequilibrio financiero internacional donde los países bajan tasas, devalúan, deprecian sus monedas para atraer inversiones extranjeras, y esto en un momento dado ocasiona caos, porque puede ser que ya los productores no quieran exportar, van a decir, no, pues no es rentable, yo no exporto. Y si no exportan, hay países que necesitan de ciertos recursos naturales, materias primas, productos y servicios, y si no los tienen, también ocasionan dificultades económicas internas. Hay que recordar que en economía, damas y caballeros, todo es una cascada, todo es un sistema, y ya vimos que es un sistema mundial internacional, porque la riqueza nacional en cuanto a recursos naturales, pues no está repartida. Hay países que no tienen petróleo, hay países que no tienen, consecuentemente, minas de carbón, etcétera, no tienen oro, no tienen plata. Hay países que no tienen ni cocos, ¿verdad? Eso es un ejemplo nada más para entender que los cocos, nada más en ciertas zonas geográficas se da, y también es muy importante para una industria. Se fabrican golosinas que dejan dinero, se fabrican aceites, se fabrican, en fin, una serie de productos. Jabones, no se diga, ¿verdad? Etcétera. Bien, entonces el sistema Bretton Woods, una vez establecido, deja de funcionar en 1970, donde el oro que se había fijado respecto al dólar, donde el oro, cada onza
equivalía a $35 estadounidenses. Como se dan ciertos desequilibrios